are you going? Don't leave me. I need you. I miss you. Estas historias no me dejaron dormir algunas noches y puede que tengan el mismo efecto en ti. Si sufres de insomnio o tienes el sueño ligero, por favor procede con cautela, porque aquí te vamos a contar 8 de los mejores creepypastas de terror para que no vuelvas a dormir. Cuenta la historia que una pareja de esposos decidió salir una noche, por lo tanto llamaron a una niñera y la dejaron a cargo de los 2 niños pequeños. Cuando los niños se durmieron, la chica llamó a los padres y les preguntó si podía ver televisión en el cuarto principal. El padre respondió, sí, por supuesto. Pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir con una manta la estatua del ángel que ellos tenían en la habitación, porque la ponía muy nerviosa. Por un momento, la línea de teléfono se quedó en silencio. Luego el padre preguntó, ¿qué estatua? Nosotros no tenemos ninguna estatua de un ángel en la casa. Toma a los niños y sal de la casa. Vamos a llamar a la policía. Cuando los padres y la policía llegaron a la casa, encontraron a la niñera y a los 2 niños muertos en medio de un charco de sangre. Nunca hallaron la estatua del ángel. En Illinois, en los Estados Unidos, durante una época en la que el país salía de una crisis económica muy fuerte, una empresa de juguetes comenzó a vender muñecos con apariencia de bebés reales para que las mujeres embarazadas se fueran acostumbrando a los niños. Sin embargo, una vez que la mujer daba a luz, el bebé de juguete comenzaba a llorar porque ya no recibía la atención necesaria. La instrucción de arrullarlo suavemente que daban en los comerciales para que el muñeco se callara no funcionaba, y estos no podían silenciarse a menos que los sacudieran. Una que otra vez, el muñeco comenzaba a llorar sin parar, así que los padres tenían que golpearlo y los golpes tenían que ser cada vez más violentos para hacer que el juguete dejara de funcionar. Sin embargo, en más de una ocasión, los vecinos tenían que llamar a las autoridades para reportar maltrato infantil. Y cuando la policía llegaba, encontraba los restos ensangrentados de los niños tirados en el piso y las paredes manchadas de sangre. En la mayoría de los casos, las madres no podían entender por qué la policía estaba allí. Ellas simplemente se habían deshecho del estúpido muñeco. Solo hice lo que aconsejaba el manual de instrucciones para que dejara de llorar, decían ellas, mientras que en sus brazos arrullaban un juguete con forma de bebé. En Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente era muy pobre, las provisiones escasas y muchos pasaban hambre. En aquellos días, una joven vio a un hombre ciego que intentaba cruzar la calle y se ofreció a ayudarlo. Cuando llegaron al otro lado de la calle, el hombre le pidió un favor. ¿Podría llevar esta carta a la dirección escrita en el sobre?, preguntó él humildemente. Como la dirección de la carta estaba de camino a su casa, la chica aceptó. Parpadeó un segundo y cuando se dio la vuelta para preguntar al ciego si había algo más que ella pudiera hacer por él, vio al hombre abriéndose paso entre la multitud muy aprisa, sin el bastón que cargaba antes. Esto le pareció muy extraño, así que llevó la carta a la policía. Cuando las autoridades localizaron la dirección escrita en el sobre, descubrieron que allí funcionaba una carnicería. Pero, ¿qué tipo de carne podían despachar en aquella época de hambre? Los policías decidieron abrir la carta y leer su contenido. Curiosamente, había una sola frase. Esta es la última que les mando por hoy. El día después de su 5º cumpleaños, un niño empezó a tener fiebre
y fue diagnosticado con mononucleosis. Puesto que él y sus padres se iban a mudar a otra casa dentro de unos días, la mayoría de sus juguetes ya estaban metidos en cajas, lo que dejaba su habitación vacía. El niño se sentía cada vez más aburrido y triste, pero una semana después conoció al señor Boca Ancha. Se llamaba así porque su boca era enorme. El muchachito pasaba horas hablando con su nuevo amigo, pero este desaparecía cada vez que su madre entraba al cuarto. «Me escondo bajo tu cama», le explicaba el señor Boca Ancha. «No quiero que tus padres me vean, porque tengo miedo de que no nos dejen jugar otra vez». Después de unos días, el señor Boca Ancha sugirió un juego. Le propuso saltar desde el segundo piso de su casa, pero el niño se negó. «Quizás en otra ocasión», le dijo. Otro día le sugirió que bajara por un sendero con él, pero el niño volvió a negarse. Después de eso, el pequeño comenzó a tener problemas para dormir porque el señor Boca Ancha lo despertaba por las noches, insistiendo en que hiciera otras cosas extremadamente peligrosas. Todo esto cambió solamente cuando el niño se fue por fin de esa casa y su amigo se quedó allí. Años más tarde, el muchacho volvió a ese lugar y, por pura curiosidad, siguió el sendero que el señor Boca Ancha le había enseñado. El sendero terminaba en un cementerio lleno de tumbas de niños. Cuenta la historia que una noche un hombre iba atravesando por un bosque donde se había suicidado mucha gente, pero el bosque era tan enorme que apenas se encontraban los restos. El hombre iba en su auto y sentía miedo, porque conocía muy bien la fama que tenía ese bosque. De repente notó que había algo en la carretera y cuando se acercó, vio a una pareja tendida en el suelo. La chica no se movía, pero el chico estaba haciendo señales y pidiendo ayuda. El hombre se bajó del carro y le preguntó qué había pasado. El joven le contestó: «Vinimos a suicidarnos. Nosotros queríamos casarnos, pero nuestros padres no nos permitieron. Por eso vinimos aquí. Pero estoy arrepentido. Por favor, llévanos a algún hospital». El hombre los llevó a toda velocidad al hospital más cercano, mientras que el chico le imploraba: «Por favor, dese prisa». Cuando llegó al hospital, el hombre explicó todo lo que había pasado mientras que los jóvenes estaban sacados de su auto. Parecía que el chico había perdido el conocimiento y el hombre tuvo que esperar un buen rato hasta que por fin salió el médico que los había examinado a los dos. «Doctor, ¿cómo están? ¿La chica se va a salvar? Es que todo el camino el chico me pidió que corriera, que me diera prisa», dijo el hombre desesperado. Es muy extraño», contestó el médico. «Acabo de examinarlos y los dos están muertos desde ayer». Esta historia empieza con un foro que el usuario SkyShale003 creó en internet para preguntar si alguien recordaba un show televisivo para niños que se llamaba La Vela de la Ensenada. Dentro de poco se le unieron otras personas mayores que se acordaban de ese show, pero no podían encontrar en la red ni los capítulos, ni alguna imagen, ni siquiera la información sobre el programa. Cuando empezaron a hablar de los personajes, la mayoría se acordaba tanto del pirata Percy, un muñeco bastante espantoso que había sido creado a partir de partes de otros muñecos, como también del villano del show, un esqueleto con sombrero y capa llamado el Robapieles, que tenía a su secuaz Horacio Horrible, un sujeto con dientes largos y afilados. Cada vez que había una actualización de los usuarios que recordaban la serie, todos se iban dando cuenta de que ese programa infantil era por lo menos insólito. Y el usuario SkyShale003 estaba cada vez más preocupado porque a él todavía le estaba provocando pesadillas horribles. Entonces, los usuarios del foro empezaron a preguntarse unos a otros qué había pasado con ese programa y algunos empezaron a recordar que el último capítulo había sido espantoso, porque el Robapieles,
en medio de gritos horrendos proferidos por los piratas, le había quitado la piel a una niña que aún estaba viva, cosa que, además de haber dejado llorando a Skyshell 003 y a otros en el foro, les había provocado constantes pesadillas durante años. Uno de los usuarios, impactado por todo esto, decidió preguntar a su madre por qué lo habían dejado ver el show de la vela de la ensenada siendo niño. Su madre se sorprendió por la pregunta porque no recordaba ningún show con ese nombre. Sin embargo, le dijo que, cuando era niño, él se sentaba frente al televisor sin imagen ni sonido y permanecía inmóvil por muchos minutos, diciendo que estaba viendo su programa de piratas favorito. En 2007, un escritor novato visitó a una mujer que afirmaba tener una historia que podría convertirse en novela y que ella quería compartir con él. Cuando el hombre llegó a su casa, la encontró encerrada bajo llave en su habitación, donde lloraba profusamente y despotricaba sobre pesadillas y visiones. El motivo era una imagen que ella había visto y que se llamaba Perro Sonriente JPG. Se decía que ver esa imagen, que consistía en un perro que sonreía, provocaría locura a quien la mirara, porque el perro sonriente invadiría sus sueños y exigiría que ellos compartieran la imagen o, de lo contrario, inevitablemente se iban a morir. La mujer trató de compartir la imagen con el escritor para salvarse de una muerte segura, pero al final cambió de opinión. Poco después, sintiéndose agobiada por los ataques interminables del perro sonriente, ella se quitó la vida. Casi un año después, el autor recibió un correo electrónico con un archivo adjunto. Era la imagen Perro Sonriente JPG. Y su curiosidad pudo más que su miedo. El autor, como loco, abrió la imagen y la miró. Luego, para salvarse, la subió a internet para que cualquiera que la viera fuera acosado por la maldición. En la década de los 40, unos investigadores rusos hicieron un experimento utilizando a 5 prisioneros políticos que eran considerados enemigos del Estado. Estos fueron confinados en un habitáculo sellado en el que se controlaba el consumo de oxígeno y se les administraba un gas excitante que los iba a mantener despiertos durante un mes entero. Los primeros 5 días transcurrieron bien, pero a partir de entonces los sujetos empezaron a mostrar paranoia. Dejaron de hablarse entre ellos y los investigadores sospecharon que este era un efecto secundario del gas. A partir del 9º día, uno de ellos empezó a correr por la sala gritando sin parar durante 3 horas. Después de ese tiempo, siguió gritando, pero ya no salía sonido de su garganta. Los científicos pensaron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales y no le prestaron mucha atención. Ellos sabían que las 5 personas estaban vivas porque el consumo de oxígeno en el interior se correspondía con el de 5 personas realizando ejercicio físico intenso, pero desde el interior no llegaba ningún ruido. Finalmente, el 15º día, decidieron abrir la cámara. Cuando los militares entraron y vieron el panorama, empezaron a gritar aún más fuerte que lo habían hecho los presos unos días antes. 4 de estos estaban todavía vivos, aunque su estado era difícil de describir. Los 4 sobrevivientes tenían grandes porciones de carne arrancada y la manera en la que tenían las heridas indicaba que ellos mismos se habían arrancado la piel con sus propias manos. Y eso no era todo. Las raciones de comida a partir del 6º día estaban intactas, porque los prisioneros se habían comido su propia carne. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos en Facebook y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!